Bueno, quisiera repartir algunos versículos para que me ayuden a leer mientras quiero compartir lo del día de hoy. Uno es Proverbios 1 al 5. Te pido a Ariel o Luján si lo pueden leer, alguno de los dos. Mateo 10, 16. Rosco, si lo tenés ahí a mano, Mateo 10, 16, si podés leer. Después, Andrea, si podés leer 2 Corintios 11, 19. Y quedamos ahí. Con esos tres versículos, yo tengo un versículo más que voy a estar leyendo yo. ¿Sí? Justamente el título que tendría esta predicación sería Siendo astutos. ¿Sí? Siendo astutos. Acabo de decir recién antes de empezar la grabación de que este curso de parejas, ¿sí? Y porque me corrigió Vero, porque yo dije matrimonio, me dice, no, no es matrimonio, es parejas. Tiene una componente de astucia, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de parejas en el contexto social que estamos viviendo es mucho más abarcativo que hablar de matrimonio, ¿sí? Porque ya la gente prácticamente no se casa, entonces conviven juntos, en el mejor de los casos un varón y una mujer, en otro caso a veces dos varones o dos mujeres, pero son parejas, ¿no? Personas que deciden por un tiempo estar juntos, ¿no? Y como todo vínculo humano tiene sus complicaciones, entonces poder ofrecer este curso de parejas es justamente para poder reconectar a las personas, darles herramientas para que puedan trabajar entre ellos y entenderse mejor y trabajar y llevar adelante mejor esta vida de pareja y también reconectarlos con Dios, ¿sí? Esa es nuestra astucia, ¿no? Poder decir, bueno, vamos a utilizar esta herramienta, pero el propósito último no es solamente darles herramientas porque somos buenos, sino también reconectarlos con Dios, generar este puente que permita que las personas se conecten con Dios, ¿sí? Ese es nuestro propósito final, ¿sí? Aunque lo ofrecemos como diciendo, bueno, es para ustedes, que es cierto, pero al final el propósito es volver a conectarlos con Dios a través de Jesús. Así que seamos astutos, ¿sí? Seamos astutos. Por eso esa astucia muchas veces está relacionado con, a veces cuando pensamos en la astucia pensamos en una persona que es ladina, una persona que nos quiere engañar, que nos quiere engatusar, ¿no? Pero hay una astucia la astucia se puede utilizar de una buena manera. Ariel, ¿podés leer Proverbios 1, del 1 al 5? Justo te enganché en el mate, te maté. Luján lee, ok, listo. Lo lee la pareja. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Excelente. Justamente estos proverbios son una recopilación que hizo Salomón, aunque no todos los proverbios eran de él, habían dichos de sabios que él fue como un recopilador. ¿Cómo se llama eso cuando hacen una recopilación? Como un editor. Sí, sí, Tiene un nombre, cuando hay una persona que hace las recopilaciones de escritos de otro, es un compilador, ¿no? Y eso hizo, tuvo los propios, pero también tuvo los de otros. Y él da como un contexto en estos primeros versículos y habla de muchas palabras, ¿no? Justamente mi suegro compartió conmigo el hebreo original de esas palabras, no se lo voy a decir porque poco complicado, pero sí como que da un cariz y un matiz distinto a cada palabra. Por ejemplo, cuando dice, para adquirir doctrina, en el versículo 1-2. Doctrina es una instrucción o un entrenamiento, y muchas veces se usa como una reprensión, ¿sí? De modo que enfatiza la disciplina, ¿sí? Es como las cosas como tienen que ser, sería, eso es la doctrina, ¿no? Esto es una enseñanza
de bajada de línea, podríamos decir, ¿no? Las cosas como que tienen que ser. Después también dice razones prudentes, ¿sí? Es un discernimiento entre el bien y el mal. No es solamente una bajada de línea, sino además hay cosas que no se van a decir en la doctrina. Hay cosas que vos la tenés que saber porque así funciona la vida, digamos, ¿no? Y sobre todo las cosas que están entre el bien y el mal. ¿Sí? No te va a decir la Biblia, no, no fumarás. No, no lo dice esa Biblia porque no existía eso cuando estaba la Biblia, ¿no? Pero uno dice, capaz que no me conviene, sí me conviene, es algo cultural, no es algo cultural. Y ese discernimiento entre el bien y el mal son razones prudentes, ¿sí? Es un entendimiento de, esto me parece que es mejor por este lado, ¿sí? Prudencia y sabiduría práctica, ¿sí? Y después quiero detenerme en este versículo, porque eso es una palabra que creo que es la que le va a dar el tono a esta enseñanza, es sagacidad, ¿sí? Sagacidad a los simples, ¿sí? Habla justamente de esa astucia, de ser bichos, de saber cómo se manejan o cómo se, cómo se usan, no sé si decir la palabra usan, cómo funcionan, ahí está, cómo funcionan las relaciones humanas, ¿sí? Sagacidad a los simples, sagacidad a los simples. ¿Quién tiene Mateo 10:16? ¿Rosco? Sí. Mateo 10:16 dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esa era la recomendación de Jesús. Ojo, ojo al piojo, que les estoy mandando en medio de... somos astutos como palomas. Claro, somos astutos como paloma y sencillos como serpiente. No, es al revés el consejo de Jesús. Digan, sean sencillos, ¿sí? No nos está hablando de algo malo, digamos, ¿no? Pero ojo, sepan cómo funcionan las cosas en el mundo. También sean sagaces, ¿sí? No sean inocentes de las cosas, cómo se manejan, ¿no? En el mundo. Y esta palabra sagacidad o astucia, como les decía antes, está a veces relacionado con algo que es malo, ¿no? Y justamente puede ser, hay gente, digamos, hay gente que es inteligente, ¿sí? Que sabe cómo funciona, hay gente con conocimiento, ¿sí? Que sabe muchísimas cosas porque ha leído mucho, pero no es sabia. Vos ves su vida y la verdad que no aplican. Sabiduría quiere decir, una de las maneras de aterrizar la sabiduría es saber vivir, ¿sí? Una persona sabia es una persona que sabe vivir, ¿sí? Y como decía alguien, yo he encontrado muchas veces más sabiduría en un paisano en medio del cerro, que tal vez no conoce muchas cosas, ahí no es que estudió tanto, a veces apenas terminó la primaria, apenas sabe leer y escribir, y a veces ni siquiera eso, pero tienen sabiduría, saben vivir, ¿sí? Saben acerca de la sencillez, saben vivir, saben dar buenos consejos, saben conservar amistades, saben escuchar, saben vivir. Hay personas inteligentes, ¿no? Inteligentes son las personas que saben la causa y el efecto, saben cómo interrelacionar, decir, no, si yo hago esto, va a suceder esto otro, ¿no? Tienen esa inteligencia de saber cómo se relacionan las causas y los efectos, ¿no? Y hay personas con conocimiento, ¿sí? Que saben muchísimas cosas, pero no son ni sabias ni inteligentes. Saben muchísimas, son los típicos estudiantes, los tragas que decíamos nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Que saben, yo por ejemplo, que saben muchísimas cosas, pero no saben vivir o no saben interrelacionar entre sí, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? De que decís, che, pero este se recibió en la misma escuela, sabe lo mismo, sabe en la misma universidad, sin embargo, este en el trabajo se desempeña mejor, se desenvuelve mejor, aplica mejor el conocimiento, ¿sí? Es una persona más que sabe todo ese conocimiento aplicar, ¿sí? Esa es una persona inteligente, ¿no? Y entonces son distintas matices de este conocimiento humano, ¿no? Y de la astucia nos está hablando, justamente dice, hagan a los sagaces o astutos a los simples. Si bien se puede usar mal, ¿sí? También se puede usar bien la astucia, ¿no? Una astucia con un corazón noble, con una persona que intenta hacer el bien. Jesús nos dice, ojo,
sean astutos, ¿sí? Sean astutos, ¿no? Y esa Perdón, astucia Jorge, también, en otra versión dice también prudentes. sean prudentes también, ¿sí? También lo dice en otra versión, ¿sí? Gracias, Rosco. Y quiero leer el pasaje, ¿sí? Les voy a leer el pasaje de Lucas 16, Lucas 16, a ver, dame un segundo, que lo estoy buscando. Lo tengo acá en el papel, pero lo voy a buscar en el celu, que tengo otra versión. Jesús habla un poco más acerca de esta astucia, y eso que es lo que quiero desarrollar ahora, ¿no? Jesús contó en otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía a un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es lo que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Y el administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó el administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, hayan quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién le dará a ustedes lo que les pertenece? Bien. Fíjense que justamente el ejemplo que da Jesús acerca de esta astucia que hay que tener, lo da con una persona que hace mal. Uno cuando lo mira dice: no, la verdad que está haciendo mal, ¿no? Sin embargo, lo da como un ejemplo de cómo ser astuto, ¿sí? Cómo ser sagaz en los vínculos humanos. Justamente este mayordomo, ¿sí? Que era una persona generosa con los bienes ajenos, por decirlo de alguna manera, que no eran de él, ¿sí? Usó de esa astucia para poder tener después a alguien a quien pedirle favor, ¿sí? Bueno, quiero desarrollar algunos puntos acerca de esto. Por ejemplo, él sabía quién era, ¿sí? Él sabía que estaba haciendo mal, ¿sí? Sabía quién era. Creo que ese es un punto de primero, ¿sí? Nosotros tenemos que saber quiénes somos, ¿sí? ¿Sí? Esto de usar la astucia no es que vamos a ser malas personas, ¿sí? No es que vamos a engatusar a otros para hacerle el mal, ¿no? Él sabía, este hombre sabía quién era él, y sabía qué es lo que iba a pasar con lo que él estaba haciendo. Justamente él sabía que estaba siendo generoso con los bienes ajenos, ¿sí? Que estaba administrando mal esos bienes ajenos. De esa manera iba a perder el puesto. Entonces sabía cómo funcionaba la vida, ¿sí? Y creo que esa sagacidad, sobre todo, como dice el dicho, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Esa sagacidad te lo va dando la experiencia y la vida, ¿no? Cuando uno dice: no, hice esto, me pasó esto. Hice esto otro, me pasó esto otro, ¿no? Uno va entendiendo cómo va funcionando la vida a partir de la experiencia, ¿no? Entonces hay cierta sagacidad que te va dando la experiencia, justamente. No solamente te da canas, como decía un boxeador, ¿no? Dice: lamentablemente la experiencia es un peine que te da cuando ya te quedaste pelado, ¿sí? Pero bueno, también tenemos la Biblia, ¿no? Que justamente dice Proverbios: esto es para dar sagacidad a los simples, ¿sí?
¿sí? No es lo mismo ser sencillo que ser simple, ¿sí? Simple es una persona que es muy lineal para su pensamiento. Piensa, esto, sucede esto y nada más, ¿no? En cambio, una persona puede ser sencilla, que quiere decir honesta, una persona íntegra, una persona que no intenta o no pretende hacer el mal a los demás, pero ser sencillo no quiere decir ser simple, ¿sí? Ser simple es ser muy limitado en el pensamiento, ¿no? No tener una amplitud, básico, ser básico, no tener una amplitud acerca de la visión. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos sencillos como paloma, pero sagaces. Ojo que necesita que seamos sagaces, porque estamos en medio de una sociedad que lo exige de esa manera. ¿Por qué estamos en una lo que leía recién, ¿no? Los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Qué cosa peligrosa, ¿no? Ovejas en medio de lobos. Así que sean sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Así que este mayordomo infiel sabía quién era él, ¿sí? Sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Que dijo, voy a perder mi puesto, se dieron cuenta. Era generoso con los recursos de otro y generaba compromisos. Fíjense cómo actuó él. Él generó compromisos, ¿sí? Decía, ¿cuánto le debo a mi amo? 100. Bueno, pone 80. ¿Vos cuánto le debes? 100 también, pero de trigo. Ok, poné 50. Y iba generando compromiso, ¿no? Uno cuando entra a un local, ¿sí? Para comprar algo, ropa, por ejemplo, uno entra a otro local, siempre te dicen, no, miren sin compromiso, ¿no? Es como que miremos sin compromiso. Y nosotros a veces hacemos lo mismo, ¿no? No, bueno, no, sí, sin compromiso. Bueno, este hizo todo lo contrario. Él generaba la deuda, digamos, de alguna manera, ¿sí? Generaba que el otro necesite después responder a esos favores, ¿no? Es decir, che, yo te hago el favor, pero tiene esto una devolución a futuro, ¿sí? Generaba ese compromiso. Se ganaba a la gente, ¿sí? Se ganaba a la gente. Él se ganaba a la gente generando ese compromiso, ¿no? Era todo lo contrario, decir, no, 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 miren, sin compromiso, no, no. Yo te estoy generando la deuda, te estoy generando el compromiso para que vos después me respondas a mí, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo generamos? Y lo otro, que él entendía cuál era la necesidad de la otra persona. También eso es astuto, ¿no? Porque él decía, bueno, ¿qué es lo que necesita el otro? El otro está necesitando un curso de parejas. Bueno, listo, vamos por ese lado. ¿Qué es lo que está necesitando este? Está necesitando de que le debe a mi amo tanto, entonces yo le voy a tirar un poquito menos como para que genere el compromiso, ¿no? Y en eso estaba la astucia, ¿no? Estaba ojo, estamos pensando con astucia, ¿no? Como les decía al principio, la astucia puede ser usada de una mala manera, ¿sí? Justamente por eso tiene mala fama, pero es parte también de la sabiduría, parte de saber cómo relacionarse con el otro, lo podemos usar de una buena manera. Así que él se enfocaba en la necesidad de la otra persona, ¿sí? Él estaba pensando en su propia necesidad, decía, che, ojo, que yo me voy a quedar sin el puesto y voy a necesitar que cuando yo me esté sin trabajo, tener las puertas abiertas a unos cuantos amigos, ¿no? Entonces, él estaba pensando en su necesidad en el fondo, pero mirando la necesidad del otro, ¿sí? Dice, che, ¿qué es lo que necesita él? Necesita que le reduzca la deuda. Listo, yo como sigo siendo administrador, voy a reducir esa deuda, ¿sí? No sé si hasta ahora estoy siendo claro, digamos, ¿no? Pero hay una astucia que tenemos que tener, y lamentablemente Jesús decía, porque los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz, justamente para relacionarse con sus semejantes, ¿no? ¿Podés leer 2 Corintios 11 y 19, Andrea? 2 Corintios 11 y 19. Por ser tan sensatos, ustedes, de buena gana, aguantan a los insensatos. Bien, eso es lo que pasa con los hijos de luz. Ustedes, por ser tan sensatos, aguantan de buena gana a los insensatos, ¿no? Que está la otra enseñanza, ¿no? De amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, pero eso es verdad, pero también lo que Pablo estaba diciendo ahí, este es un texto que está
fenomenal, porque justamente Pablo, él había sido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Demasiado bueno con los corintios, ¿no? Y entonces después vinieron los superapóstoles, que se llamaban así superapóstoles, los apostolazos totales, y lo desacreditaban a Pablo. No, pero Pablo habla mal, no es un buen comunicador, aparte, en realidad él es como que, no. Y bueno, y él es como que en todo este capítulo tuvo que sacar chapas, podríamos decir, ¿no? Dice, che, ellos son hebreos, yo también. Ellos conocen de la Biblia, yo más. Ellos han sufrido por Cristo, yo el triple. Ellos han conocido a Cristo, a mí se me reveló Cristo. Fui hasta el tercer cielo. Tuvo que empezar a sacar chapa Pablo, porque justamente lo estaban desacreditando en cuanto al trabajo que él estaba realizando con los corintios. Entonces el reclamo que le decía, ¿saben qué pasó? ¿Cuál fue mi error? Que yo fui demasiado bueno. Porque cuando hice el viaje misionero, ¿saben quién me pagó todos los gastos? Todas las iglesias menos ustedes. Yo a ustedes nunca les pedí un peso, nunca les reclamé nada, nunca. Ustedes lean todo el capítulo y van a leer todo esto que les estoy diciendo yo, ¿no? Entonces Pablo dice, ¡ay, metí la pata! Fui demasiado bueno con ustedes. ¿Y saben qué pasa? Que esto les enseñó a ustedes a hacer de la misma manera. Soportan a los insensatos y cualquiera que los defraude y los roba, lo soportan más que a mí mismo, ¿sí? Entonces él estaba diciendo, no fui muy astuto con ustedes, ¿sí? Él obviamente estaba pensando y justamente lo hacía con un corazón totalmente sincero, pero cuando lo empezaron a acusar, lo acusaban de un corazón que no era sincero. Le decían, no, Pablo este no, tiene segundas intenciones, ¿no? Alguien no puede ser tan bueno, ¿no? Y era bueno, era bueno. Sin embargo, él por eso decía eso en este pasaje, ¿no? Ustedes son tan sensatos, son tan buenos, que aguantan cualquier cosa. Y no es así. Algunos límites hay que poner, digamos, a los insensatos hay que ponerles límites. Eso es ser astuto, es ser sagaz, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, ¿sí? Y con esto quiero cerrar, ¿sí? Hay una astucia que es cómo funcionan las relaciones humanas. En esta de las relaciones humanas yo no soy para nada experto, de hecho soy bastante inexperto, soy bastante simple, pero hay que ganarse a la gente, ¿sí? Pablo decía, yo me he hecho de todos, todo, para ganar de a ellos o un poco, ¿sí? Y termina diciendo este pasaje de Lucas, ¿no? Cuando habla del mayordomo infiel. Termina diciendo en Lucas 16:9, ¿sí? Dice de la siguiente manera, en Lucas 16:9. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas, ¿sí? Justamente habla de esa astucia y dice, termina hablando de las riquezas del mundo, ¿no? De cómo nosotros tenemos que derrochar, ser generosos con los recursos de otros, ¿no? Así como este mayordomo era generoso con los recursos de otros, sabés que tu vida tampoco es tuya. Todo lo que vos tenés, que vos considerás tuyo, no es tuyo, te lo dio Dios. Sí, la vida, el dinero, la familia, todo es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Jesús es, digan, che, ojo, esto no es tuyo, ¿eh? Vos sos mayordomo nada más. No te creas que sos el dueño de tu casa, del auto, tenés el título de propiedad, pero esto todo es mío, ¿eh? Yo te lo di porque Él es Dios, ¿eh? La Biblia dice que Dios es el dueño de toda la tierra, así que imagínate de tu auto, o de tu casa, de toda la tierra, ¿no? De todo es todo, ¿no? Entonces dice que yo te lo doy como mayordomo. Ahora quiero que vos seas derrochón con lo que yo te di. Generoso en tu ofrenda, generoso en tu tiempo, generoso en lo que das. Quiero que seas derrochón, así como este mayordomo era infiel con las riquezas que no eran de él, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de riquezas que tenemos que derrochar, por decir, entre comillas, ¿no? Como decía un pastor, cuando estaba falleciendo, le decía, vale la pena gastarse para Dios. ¿Sí? Eso fue su último mensaje. Cuando estaba muriendo, él decía, un misionero que hubo acá en Argentina,
decía, vale la pena gastarse para Dios. Decía, no, no hable porque ya se estaba muriendo. Dice, quiero decir esto, vale la pena gastarse para Dios. Y murió diciendo esas palabras, vale la pena gastarse para Dios. Él como que quería que ese mensaje quede, las últimas palabras que él pudiese decir en esta tierra eran esas, vale la pena gastarse para Dios. Entonces, nosotros somos mayordomos y Dios quiere que seamos generosos con los recursos de otros, ¿sí? Con los recursos que Él nos dio. Quiere que seamos como este mayordomo infiel que fue generoso con esos recursos. Porque dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, ¿sí? Esto que parece medio como, yo siempre que leía este pasaje me parecía que Jesús estaba dando un consejo de como que sean malos, una cosa así, ¿no? Porque cuando se habla de la astucia uno dice, es como que medio raro esto. Digo, no, pero ganen amigos por medio de las riquezas injustas, ¿sí? Las riquezas son injustas en este mundo, ¿sí? Porque no pertenecen al reino de Dios, ¿sí? En el cielo no va a haber dinero, no va a haber dólares, no va a haber esto, no. Pero en este tiempo sí los tenemos y tenemos que aprender a invertirlas en el reino de Dios, ¿sí? Por eso las riquezas son injustas, porque no forman parte del plan de Dios. Es la mejor manera que ha encontrado el hombre de poder hacer transacciones comerciales, prosperar y tener intercambio, ¿no? Comercial, pero no forma parte del plan de Dios. De hecho, genera muchísimas desigualdades e injusticias sociales, que han hecho que se generen muchísimos pensamientos para ver cómo se redistribuye mejor la riqueza, ¿no? Por eso las riquezas son injustas, ¿sí? Siempre van a ser injustas, ¿sí? Porque siempre va a generar que haya gente que esté en el tope y gente que esté muy abajo, ¿sí? Y que sea una pirámide, que en el tope estén muy pocos y que muy abajo estén muchísimos, ¿sí? Eso genera una injusticia y genera mucha bronca, por otro lado, ¿no? Un conflicto social latente siempre. Pero Jesús nos está diciendo, esas riquezas que vos tenés, ¿sí? Ganá amigos por medio de esas riquezas injustas. Sé astuto, sé sabio, tenés que saber cómo vas a manejarte en medio de este mundo lleno de lobos, ¿sí? Siendo oveja, pero siendo astuto como serpiente. ¿Para qué? Para que cuando éstas falten, ¿sí? Los reciban en las moradas eternas, ¿sí? A veces uno cuando dice, cuando éstas falten, no, que algún momento voy a llegar a tener que pedir prestado, sí, puede ser una posibilidad, pero sobre todo las riquezas van a faltar cuando estemos en el cielo. Estas riquezas que nosotros conocemos hoy no se trasladan para allá, ¿sí? Como decía alguien, ¿qué se llevó cuando se fue? ¿Qué dejó? ¿No? Hablaban de un millonario que dice, che, ¿y qué dejó este hombre cuando murió? Y otro le contestó y dice, ¿qué dejó? Dejó todo, ¿sí? Claro, porque eso nos pasa a todos. Cuando morimos, ¿qué dejamos? Todo. No nos podemos llevar nada para allá, ¿sí? Y justamente es eso, ¿no? Cuando vayamos allá al cielo, ¿qué vamos a tener? Nada de lo que hemos tenido en este lugar. Todo se queda acá, ¿sí? Por eso Jesús dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, ¿sí? Cuando vos ya no estés acá y no te puedas llevar nada para allá, te reciban en las moradas eternas, ¿sí? Qué lindo va a ser poder llegar a las moradas eternas y decir, bueno, porque esta persona invirtió su tiempo, su dinero, sus capacidades, sus talentos, yo estoy acá. Y esos amigos te van a dar un abrazo. Y te van a decir, gracias por invitarme al curso de parejas, eso me reconectó con Dios. Gracias por estar atento a mis necesidades, eso por ayudarme a bolsear una bolsa de cemento y poder tener una charla, ¿no? Gracias por esa astucia, ¿sí? Por esa astucia. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy, ¿sí? Y dejarle este versículo de referencia. Ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas, ¿sí? Ese es el último y gran consejo que puedo decir de parte de Jesús, ¿sí? Ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos a orar. Señor, queremos ser así como este mayordomo que era infiel, ser generosos con las cosas que no son nuestras, Señor, con nuestra vida, nuestros talentos,
nuestro dinero, Señor, todas las cosas que vienen de ti, Señor. Queremos ser generosos, aún derrochones con esas cosas que nos diste, porque sabemos que no son nuestras, ¿sí? Pero queremos poder entregárselas a otros, Señor. Ayúdanos a tener entendimiento de cómo manejarnos, de cómo llegar a otros con la palabra de Dios, de cómo derribar barreras, no levantarlas, sino derribar barreras, hacernos todos, un poco de todos, para poder llegar a ellos con tu palabra, Señor. No con una mala intención, no con una intención de aprovecharnos, de hacerles daño, sino de llegar con el mensaje precioso de la palabra de Dios que transforma vidas, con llevarlos a Jesús, Señor. Queremos ser astutos, sagaces para entender, Señor. Entender la necesidad del otro y cubrirla, y ahí llevarlos y conectarlos contigo, Señor. Queremos enfocarnos en ganarnos a la gente, Señor, pero no para dañarlos, sino para llevarlos a ti, Señor. Queremos ganar amigos, muchos amigos, por medio de las riquezas injustas, porque sabemos que estas no van a ser eternas, y cuando estas falten, nos van a recibir esos amigos en las moradas eternas. Te damos gracias por eso, Señor. Danos un corazón íntegro, pero también una inteligencia y una mayor sagacidad. No queremos ser simples en nuestra manera de pensar, Señor, en nuestras relaciones, Señor. No queremos ser simples, Señor. Sencillos, pero no simples. Queremos ser sagaces para poder llevar tu palabra al mundo, Señor, al medio de los lobos, al medio de los lobos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.